¿Cuál es tu peor experiencia de me quedé dormido? La alarma legítimamente no sonó. Me desperté 10 minutos antes de lo previsto para estar en el trabajo. En el auto, a 25 minutos de mi empleador, le envío un mensaje de texto a mi jefe. Tuve un pequeño golpe en el guardabarros, alguien me golpeó, daños menores, voy a llegar un poco tarde. Lo siento mucho. Respiro un poco. Suspiro de alivio mientras estaba detenido en un semáforo en rojo. La luz se pone verde. Alguien 4 o 5 autos detrás de mí comienza a tocar la bocina agresivamente como si tuviera diarrea y sus apretones de trasero solo tienen 30 segundos más de retención muscular. Miro por el espejo retrovisor, murmuro algo sobre la estupidez del señor Unhappy, libero mi pie del freno antes de mirar hacia adelante nuevamente y procedo a entrar al auto que está delante de mí. Un pequeño golpe en el guardabarros, daños menores. Fue en el momento en que la cámara comenzó a alejarse lentamente de tu automóvil hasta llegar al espacio exterior, mientras se escuchaba la narración final de Rod Serling de fondo. Pasando por una mala ruptura en la temporada navideña. Me desperté a las 10:30, con resaca y en casa de mi hermano. Miré mi teléfono celular y vi 9 llamadas perdidas y mensajes de voz. Cada uno era de mi madre, y cada vez tenían un tono más y más decepcionado. Finalmente, el último dijo, Scott. Has arruinado la Navidad. ¿Por qué eso arruinaría la Navidad? ¿Era tan necesaria tu presencia? Además, apenas eran las 10:30, por lo que aún tenías tiempo para participar en el almuerzo o cualquier otra cosa. Ayer. De alguna manera he adquirido el hábito de apagar la alarma mientras duermo. Se suponía que debía estar en el trabajo a las 6, me desperté a las 6:45. Tuve que hornear todos los muffins, bollos y pasteles antes de las 7. No sucedió. Coloca tu teléfono lejos de tu cama. Hay una gran diferencia entre dormir demasiado y regresar a dormir simplemente por pereza. Es importante mantener una rutina adecuada para descansar bien y evitar distracciones que impidan levantarse a tiempo. Esto no solo mejora la calidad del sueño, sino que también contribuye a un mejor inicio del día. La escuela amenazó con expulsarme si llegaba tarde una vez más. A menudo me despertaba y descubría que tenía menos de unos minutos para tomar el autobús y llegar a tiempo. Maldita escuela me asustó tanto que me iría sin ducharme y esas cosas. Es una experiencia extraña pasar de estar en una cama calentita a correr en modo guepardo para coger el autobús en menos de un minuto. ¿Qué clase de institución educativa permite la expulsión por llegar tarde? Durante toda mi etapa escolar, probablemente llegué tarde un par de veces cada semana y, a pesar de ello, me fue bien. Un sábado por la mañana en la universidad, me desperté con el sonido del oficial de seguridad gritándome desde mi puerta, ¿por qué demonios sigues aquí? Estaba confundido y con resaca y no aprecié este brusco despertar, así que respondí, ¿qué? Luego comienza a divagar y pregunta, ¿estabas fumando? ¿Cocinando? ¿Quemando incienso? Solo me molestó aún más. Respondí con mucha sarcasmo, amigo, estaba durmiendo, literalmente me acabas de despertar. Luego se da cuenta de lo estúpidas que eran esas preguntas y luego dice, está bien, ¿no escuchaste la alarma? Al parecer sonó la alarma de incendio, pero no la oí. Más tarde descubrí que era porque la alarma de mi habitación no funcionaba correctamente, por lo que activó todas las alarmas, pero no sonó lo suficientemente fuerte en mi habitación, por lo que pude dormir durante todo el proceso. Nuevamente le dije que no porque estaba durmiendo, entonces él dijo, está bien, saldremos con los demás. Se paró en la puerta como si estuviera asegurándose de que me fuera, así que le dije, ¿puedo vestirme primero? Finalmente entendió la indirecta y cerró la puerta detrás de él. Me puse la bata y las pantuflas y fui a encontrarme con el resto de mis amigos en la cafetería para almorzar. No fue tan horrible, pero fue una forma increíblemente molesta de despertar, especialmente porque no fue mi culpa haber dormido mientras sonaba la alarma o el hecho de que sonaran. Una noche en la universidad, perdí el conocimiento temprano mientras mis compañeros estaban en la habitación. La policía del campus llegó y revisó el lugar durante unos 10 minutos, hasta que me encontraron en la litera de arriba. Me despertaron y, a pesar de no haber participado en nada, terminé suspendido. Aunque, para ser justos, si hubiera estado despierto, probablemente habría estado fumando con ellos. Dormí en la casa de mis primos. Dejó una manzana a medio comer sobre la cómoda. Nos despertamos cubiertos de cientos de hormigas negras. Fue tan desconcertante despertar con eso. Pensé que mi piel de gallina era parte de un sueño. También nos quedamos dormidos y nos perdimos Dragon Ball Z. Eso suena como una experiencia rara.
Despertar con hormigas por todas partes debe haber sido bastante desconcertante. Y perderse Dragon Ball y justo después de eso tiene que doler. Recuerdo que una vez me pasó algo similar con una comida olvidada. Es una buena lección para no dejar comida por ahí y siempre poner el despertador. 2009 viviendo en el condado de San Bernardino. El trabajo en el que he estado más de 6 años despide a la mitad del personal. La caída del mercado diezmó la construcción de Inland Empire. Mis jefes deciden luchar contra las prestaciones por desempleo de todos, así que antes de que me concedan las prestaciones, tengo que hacer una entrevista telefónica. Se me va la luz como en Solo en casa. Me quedé dormido y perdí la llamada telefónica. No recibí beneficios, tuve que mudarme, vender la mayoría de mis pertenencias y finalmente me mudé a Los Ángeles y encontré un trabajo mejor. Lamento enterarme de eso, pero en ocasiones las situaciones mejoran con el tiempo. Además, me gustaría mencionar que también provengo del condado de San Bernardino. Solo quería aprovechar la oportunidad para saludarte. Una vez tuve que ir a la oficina a trabajar un fin de semana. Esa mañana desayuné abundantemente y llegué a la oficina a las 10 de la mañana. Como era una semana ocupada, esa mañana tenía mucho sueño. Estar sola en la oficina aumentó aún más mis ganas de dormir un poco. Así que voy a la sala de siesta y duermo instantáneamente tan pronto como me acuesto en la cama. Cuando me levanto son las 6 de la tarde, emoticono cara sonriente. Así que tomo mi bolso del escritorio y me voy a casa. TLDR, fui a la oficina a tomar una siesta. A veces el cansancio puede más que las ganas de trabajar. Una vez, solo tuve que ir a la oficina un fin de semana. Desayuné bien, pero al llegar, la somnolencia era intensa. No podía resistir y me metí a la sala de siestas. Me quedé dormido en cuanto toqué la cama. Cuando desperté, ya eran las 6 de la tarde. Simplemente recogí mis cosas y me fui a casa. A veces, las siestas son prioridad. Veamos. ¿Me quedé dormido en todos mis exámenes GCSE, unos 14? También me quedé dormido en todos mis exámenes AS, los 6. Me quedo dormido cada vez que tomo el autobús y cada vez que estoy en un coche durante más de 10 minutos. Tengo hipersomnia. No te preocupes, a los 16 años, durante un examen de GCSE, logré terminarlo y me quedé profundamente dormido en mi escritorio, en el aula, durante los últimos 10 minutos. Al despertar, vi a todos mirándome y sonriendo. Esa experiencia fue un recordatorio para el yo del pasado sobre las consecuencias de desvelarse. Se suponía que debía encontrarme con una amiga en su casa para dar un paseo en bicicleta a las 9. A las 11, después de haber dormido 5 alarmas, me despierta mi hermana y me dice: tu amiga está afuera de la casa y amenazando con llamar al 911 porque cree que estás muerto. Esto me hace recordar una ocasión en la que un compañero de cuarto decidió organizar una noche de cine, pero yo no respondía a sus mensajes. Finalmente, llamó a la policía para reportar mi desaparición. Además, se mostró un poco celoso cuando el empleado de la tienda de videos recomendó Transporte 2 con Jason Statham. Mi compañero es fanático de Predator. Frecuentemente inicia charlas sobre la masa corporal, temas que prefiero eludir. Una vez me quedé dormido en mi primer día en un nuevo trabajo. Me desperté, grité, me puse algo de ropa y salí corriendo por la puerta. Terminé llegando unos 30 minutos tarde, lo cual es una excelente manera de comenzar un nuevo trabajo. Afortunadamente era la cafetería de la universidad y nada les importaba una mierda. Recientemente experimenté algo similar. Comencé un segundo empleo y mi primer día fue temprano en la mañana, tuve que estar allí a las 6, así que salí de casa a las 5. Mi otro trabajo es por la tarde, así que no estaba acostumbrado a madrugar. Resulté despertando a las 8 y llegué 3 horas tarde al nuevo trabajo. No sé cómo aún sigo en esa posición, pero estoy realmente agradecido. Ahora intento llegar 15 minutos antes cada día. Entrevista de trabajo. Tratando de salir por la puerta tan rápido y me golpeé el dedo meñique con la puerta duro. Tuve que entrar a la entrevista de trabajo sin cojear y con una sonrisa. En realidad, el dedo del pie estuvo entumecido durante mucho tiempo y me dolió durante otros 6 meses después de eso. Pero conseguí el trabajo y trabajé allí durante 6 años hasta que lo dejé por más $. Eso me recuerda una vez que llegué a una entrevista con una camisa arrugada porque estaba corriendo. Me sentí tan nervioso, pero intenté actuar normal. Al final, resultó que el entrevistador también había tenido un mal día. Conseguí el trabajo y la sensación de alivio fue increíble, aunque no me duró tanto. Después de un tiempo, decidí cambiar a un lugar donde me pagaran mejor.
Esto sucedió la semana pasada. Ya estoy en mi huelga final, ya que la MBTA apesta y no les importa si llamas con anticipación. Trabajo a las 11 de la mañana, en la ciudad vecina, Boston. El viaje dura unos 45 minutos. Me despierto sintiéndome sorprendentemente renovado. Pensé que me había despertado antes de que sonara la alarma, así que fui a comprobar si valía la pena esperar a que sonara. Eran las 10:40 de la mañana. Mi cuerpo pasó de 0 a 100 en 0,5 segundos, mientras que mi mente tardó hasta la mitad del viaje en despertar. Nunca me había arreglado tan rápido. Pero me puse a trabajar a las 11. El pasado semana, decidí dormir 5 minutos más. Habitualmente, me levanto a las 6:30 de la mañana para tomar el autobús a las 7:30 de la mañana. Al mirar el reloj, vi que eran las 7:20 de la mañana. Nunca antes me había vestido tan rápido como ese día. A pesar de todo, logré llegar al trabajo a tiempo. En el primer año se quemó el edificio de enfrente. Tanto mi compañero de cuarto como yo dormimos durante todo, bomberos, ambulancias, todas las sirenas y luces. Según nuestro compañero de suite fue realmente genial. Es curioso, a veces uno está tan cansado que ni se entera de lo que pasa. Recuerdo una vez que un amigo se quedó dormido en el cine cuando estaban los fuegos artificiales. Todos estaban emocionados, y él solo snoreaba. No sabe que se perdió. A veces, esas experiencias se quedan fuera de nuestro radar. A veces es bueno desconectar, aunque sea un poco. Me tomaba el viernes libre para volar a casa para la fiesta sorpresa del 60 cumpleaños de mi padre. Mi vuelo salía a las 8:10 de la mañana y puse una alarma a una hora excesivamente temprana para poder llegar al aeropuerto. No recuerdo cómo sonó la primera alarma, pero la alarma de mi trabajo habitual sonó a las 8 de la mañana. Con 10 minutos entre el despertar y la salida de mi vuelo, llamé a la aerolínea lo antes posible para reprogramar la cita. No tenían ningún vuelo que me llevara allí a tiempo para la fiesta en mi aeropuerto, así que tuve que conducir más lejos hasta un aeropuerto diferente y llegar unas horas más tarde. Llamar a mi mamá y contarle lo que había sucedido fue una de las cosas más aterradoras que he hecho en mucho tiempo. Afortunadamente logré llegar a la fiesta unos 30 minutos antes que mi papá y todo salió bien, pero fue un error costoso y aterrador. Una vez, planeé un viaje sorpresa para el cumpleaños de mi padre. Me desperté tarde y solo tenía 10 minutos para llegar al aeropuerto. Tuve que llamar a la aerolínea y reprogramar, pero no había vuelos disponibles. Terminé manejando a otro aeropuerto y llegué justo a tiempo. Llamar a mi mamá para decirle lo que pasó fue aterrador. Al final, llegué a la fiesta 30 minutos antes que mi papá, pero fue un gran susto. Había estado trabajando un periodo de 9 días, la mayoría de los cuales eran turnos de 16 horas, así que no hace falta decir que estaba agotado y salí del trabajo al final del 8º día. Me quedé dormido porque tengo Samsung Galaxy y la actualización del sonido / alarmas permite que puedas silenciar tu teléfono, pero al hacerlo también silencias tu alarma. Se suponía que debía estar en el trabajo a las 2:50, pero estaba profundamente dormido. Me desperté alrededor de las 5 aproximadamente porque 2 agentes de policía golpearon mi puerta. No sé cómo lograste llegar a esos extremos. Trabajar tantas horas seguido es complicado. Me imagino la sorpresa al despertar con los policías. Seguro pensaste que habías perdido la noción del tiempo. A veces, la tecnología no ayuda, como el tema del despertador. Es fácil caer en eso. Al menos tienes una historia para contar ahora. Un hombre que vivía a 40 metros de distancia amenazaba con suicidarse con un arma. Vino la mitad de la policía y le dispararon. Dormí durante todo eso y toda la camioneta de noticias, equipos de limpieza y demás. No se movió ni una vez. Es un poco loco pensar que algo así puede suceder tan cerca y no enterarse. A veces, la vida sigue y uno no se da cuenta de lo que pasa alrededor. La gente piensa que siempre tiene que estar alerta, pero hay quienes simplemente se quedan dormidos en medio del caos. A veces, es como si el mundo externo no existiera para nosotros. Me quedé dormido más de una hora. En ese momento manejaba un pequeño ferry fluvial, un trabajo del gobierno, por lo que la puntualidad era importante, ya que la gente necesitaba el barco para ir a trabajar. Llegué al barco con más de una hora de retraso, con todos mis clientes habituales sentados allí en las puertas cerradas, esperando para abrirme uno nuevo. Ese fue un mal día. A veces las cosas no salen como planeas. Un día llegué tarde al ferry. Había personas esperando, y se notaba su frustración. Era un trabajo del gobierno, así que tenía que ser puntual.
Esa espera fue incómoda, y sabía que no tenía excusas. Al final, aprendí a poner el despertador un poco más temprano. La vida enseña lecciones simples, pero efectivas. Mi novia se mudaba de Chicago a Nueva York para vivir conmigo. Se suponía que la encontraría en el aeropuerto de Newark y me desperté cuando ella me llamó desde la puerta de embarque. Estaba enojada y rápidamente me dijo que nos reuniéramos con ella en Penn Station en la ciudad en 30 minutos. Rápidamente me volví a quedar dormido. Me desperté de nuevo 30 minutos más tarde con otra llamada telefónica de Penn Station, esta vez mucho más enojado. 10 años y 2 hijos después, todo salió bien y me gusta pensar que me he vuelto un poco menos horrible, pero hombre, era una mierda. Suena como una experiencia interesante. A veces, las cosas no salen como planeas y eso puede ser un problema. Con el tiempo, aprendes y creces, así que está bien que hayas cambiado. Al final, lo que importa es que ahora están juntos y tienen una familia. Esas cosas son las que cuentan. Compré sábanas nuevas y era joven y estúpido, así que no las lavé primero. Eran azules. Me quedé dormido y no me duché antes del trabajo. Trabajé en una tienda minorista con una camisa roja brillante como uniforme. Me parecía bastante a Papá Pitufo y todos me lo hicieron saber. Eso me recuerda a una vez que me compré una camiseta blanca, pero no me di cuenta de que la lavé junto con la ropa oscura. Terminé con toda la camiseta manchada de colores raros. También llegué tarde al trabajo y el uniforme era gris oscuro. Mis compañeros no paraban de reírse. No me sentí tan mal, solo me reí con ellos. A veces, estas cosas pasan. Cuando tenía 10 años, me levantaba todos los sábados por la mañana a tiempo para ver Pokémon. Un sábado por la mañana abrí los ojos y vi que el reloj marcaba las 10. Grité. Mi mamá entró en la habitación y me preguntó qué pasaba. Grité y lloré por Pokémon. Le rogué a mi mamá que retrocediera el tiempo. Se arrodilló y dijo, lo siento, pero sabes que no puedo hacer eso. Y luego me desperté. Eran las 8:30. Pokémon aún no había comenzado. Ahora sé que fue un sueño, pero una parte de mí está convencida de que dedicé un deseo de retroceder en el tiempo. Vale la pena. Me acuerdo de cuando era niño y también me despertaba temprano los sábados para ver Pokémon. Una vez me pasó algo similar. Creí que había llegado tarde y me asusté mucho. Al final, solo eran mis nervios. Me gusta pensar que esos momentos hasta hacen que las cosas sean más emocionantes. Aunque al final todo era un sueño, me quedé con esa sensación de querer regresar el tiempo. Estaba trabajando en turnos nocturnos de 12 horas, 7 p y 7 a. Llegué a casa del turno anterior a las 8 de la mañana y de alguna manera dormí hasta la alarma. Me desperté a las 9:30 de la noche, 2:30 horas tarde, viaje de 30 millas. Por supuesto, me sentí invadido por ese horrible terror que acompaña a esta situación. Creo que me preparé en un tiempo récord y me puse a trabajar alrededor de las 10:30. Nunca me había sentido tan avergonzado. Ah, sí. Mi entonces esposo tiene el mismo horario de trabajo y nunca se molestó en despertarme ni en preguntarse por qué. No me había levantado. No sé cómo logré dormir tanto. Me desperté tarde y la adrenalina subió. Tenía que llegar al trabajo en 30 minutos, así que me vestí rapidísimo. Estaba bastante avergonzado al llegar. Lo curioso es que mi exmarido tenía el mismo horario y nunca se preocupó por despertarme. A veces, la vida se siente como un caos. Era el año 1990 y tantos. Acababa de regresar del extranjero y me dirigía al primer día de mi nuevo trabajo. Me quedé dormido por 4 horas. La gente intentaba despertarme todo el tiempo y yo no me movía ni una sola vez. Al regresar de un viaje al extranjero, de Europa hacia Estados Unidos, me siento agotado durante varios días. Es fácil imaginar que esta experiencia puede ser bastante abrumadora. La sensación de cansancio se apodera de mí, y cada momento se siente como un desafío. Sin embargo, la aventura en sí misma merece la pena a pesar de la fatiga que acompaña al viaje. Dormí demasiado durante la semana de exámenes finales, llegué 5 minutos tarde a mi primer examen y tuve que quedarme un poco tarde para terminarlo, y luego corrí al siguiente, al que también llegué tarde y tuve que tocar la puerta para que me dejaran entrar. Porque estaba cerrado. Sudado, cansado como la mierda, me senté para otra prueba de 2 horas. Quedó absolutamente destrozado. A veces esas semanas de finales son un desastre. Me acuerdo de un amigo que siempre se quedaba dormido. Una vez llegó tarde a un examen, lo dejaron entrar pero apenas tuvo tiempo de repasar. Al final,
estaba tan estresado que no pudo concentrarse. Recuerdo que todos estaban igual, mirando al reloj y tratando de apurarse. A veces, simplemente no hay forma de escapar de esas situaciones. La boda de destino de la hermana. Hubo una cena entre la ceremonia y la recepción. No tenía hambre pero estaba muy cansada, así que pensé en tomar una siesta rápida. Aparentemente me perdí una recepción divertida con mucha familia a la que nunca volveré a ver. Mi mejor amigo, a quien había invitado desde que asistí soltero a la boda, aparentemente fue el alma de la recepción y mi familia todavía lo invita a todos los eventos familiares. Editar, fue más deprimente ya que el año anterior también había dormido durante la boda de mi madre. Te entiendo. A veces, solo necesitas un descanso, pero es duro perder momentos importantes. Me suena familiar, en una fiesta, me quedé dormido y me perdí toda la diversión. Esa sensación de perderse la conexión con la familia puede ser un poco pesada. A veces me pregunto si debería haberme quedado despierto. Pero, bueno, siempre hay más oportunidades para recordar y compartir con ellos. No sé si a alguien le ha pasado antes, pero cada vez que hay un día que necesito llegar a tiempo la alarma no suena. No importa cuántas veces revise, vuelva a verificar, me despierte en mitad de la noche y vuelva a verificar. La alarma no sonará a la hora programada. De todos modos, simplemente me levanté de golpe en mi cama mirando el techo brillante y supe que la alarma no sonó. Teléfono, 12:30 del mediodía, examen, 11 de la mañana. Sabía que no tenía oportunidad de llegar a la escuela, así que le envié un correo electrónico a la profesora, me disculpé y le rogué que hiciera el examen más tarde, lo que ella amablemente me permitió. Eso me suena bastante. Una vez, tenía un examen importante y me quedé despierto toda la noche estudiando. Programé el despertador y, como era de esperar, no sonó. Me desperté a las tantas y supe que había perdido el examen. Al final, tuve que enviar un correo para pedir disculpas y, para mi sorpresa, el profe me dio otra oportunidad. Pero esos momentos de pánico son los peores. Me desperté a las 9 en punto cuando mi examen era a las 9 en punto. Corrí escaleras abajo apresurándome a ponerme la ropa gritando ¿por qué no me despertaste? Tenía gripe y eran las 9 de la noche, no la mañana en verano, así que todavía había luz. Palma de la cara. Suena como un día complicado. Levantarte tarde para un examen siempre es estresante. Imaginarte corriendo y gritando en casa, pensando que es de mañana. Y luego darte cuenta de que era de noche y tenías la gripe. A veces la cabeza nos juega malas pasadas. Al final, es solo una anécdota más que contar. Realmente no me quedé dormido, pero me desperté, me preparé y volví a la cama para acostarme un par de minutos antes de ir a trabajar. Terminé quedándome dormido durante 1 hora y llegando 1 hora tarde al trabajo. El dueño del café me reprendió y afortunadamente no me despidieron. Nunca volver a la cama después de prepararse para el trabajo. Eso suena bastante típico. A veces, solo necesitas un momento para relajarte y te atrapa el sueño. Recuerdo que un amigo hizo algo similar y llegó tarde a una reunión importante. Le tocaron una buena regañada, igual que a ti. Desde ese día, se sirve el café antes de vestirse, así no cae en la trampa de la cama. Lo mejor es aprender de estas experiencias. Durante el verano, mi jefe me llevaba al trabajo todos los días. Después de ir al cine un domingo, puse mi teléfono en modo no molestar. Olvidé volver a ponerlo a la normalidad y me desperté a la mañana siguiente con mi jefe golpeando mi puerta y varias llamadas perdidas. Eso me suena. Una vez, olvidé desactivar el modo no molestar de mi teléfono y perdí una cita importante. Al día siguiente, todos pensaban que había desaparecido. Me sentí tonto. A veces, lo más sencillo nos puede meter en problemas. Mi amigo también tuvo un momento así cuando su alarma no sonó. Siempre hay una lección en estas cosas. Hace un par de meses llegué a casa del trabajo y maté un poco de tiempo antes de acostarme temprano, después de comprobar 2 veces que mi alarma estaba puesta. Sin duda, puse mi teléfono al otro lado de la habitación para tener que levantarme de la cama para apagarlo. Unas horas más tarde me despierto y miro la hora para darme cuenta de que había dormido durante el estreno de Medianoche de El despertar de la fuerza. Busqué mi teléfono a mi alrededor y lo encontré en mi cama, así que debí levantarme, cruzar mi habitación para apagar el teléfono antes de volver a dormir. Lo peor fue que era un regalo de Navidad de mi hermana y cuando se enteró se puso a llorar y hubo que consolarla y asegurarle que no era gran cosa porque me había perdido la película, lo cual fue un asco porque quería estar el que estaba inconsolable y molesto. Es una situación graciosa.
Te preparas para algo importante y, de repente, te despiertas y te das cuenta de que te lo has perdido todo. La parte más dura es ver a alguien más afectado por tu descuido. Al final, es solo una película y seguro que habrá más chances de verla. Lo bueno es que puedes compartir el momento con tu hermana en el futuro, lo que vale más que la premiere. Mi iPhone se apagó solo en mitad de la noche. No estoy 100% seguro de por qué, la batería estaba al 65% cuando lo puse en la mesita de noche, pero se apagó y la alarma que había configurado para despertarme para ir al trabajo no sonó. Llegué una hora tarde al trabajo y no pude llamarlos, y ellos no pudieron llamarme. Estaba muy preocupada de que me escribieran por llegar tan tarde, pero no fue así. Tenían miedo de que me secuestraran y me estuvieran pasando cosas horribles. Se sintieron aliviados de que yo estuviera bien y que simplemente estuviera durmiendo en casa. Nunca llego tarde al trabajo, así que cuando no llegué se preocuparon. Eso me recuerda a una vez que me quedé dormido y no escuché la alarma. Mi compañero de trabajo se preocupó, así que me llamó varias veces y pensó que me había pasado algo. Cuando finalmente atendí, solo estaba en mi cama. Me sentí un poco mal por no avisar, pero era un alivio saber que se preocuparon. La próxima vez, tal vez ponga un despertador extra. Tuvo una final el sábado. El compañero de cuarto pensó que mi alarma estaba mal ya que era sábado, así que la apagó. Desperté en un ataque de pánico. Corrí a la sala de pruebas a 5 minutos de mi dormitorio. Llegué 15 minutos tarde a mi final. La maestra me dijo que si hubiera llegado un minuto más tarde me habría suspendido. Casi mato a mi compañero de cuarto cuando llegué a casa. Eso suena estresante. La verdad, esas cosas pueden pasar. Tu compañero probablemente no pensó que era tan importante. A veces, los días tranquilos pueden volverse caóticos de la nada. Esa sensación de pánico antes de un examen es difícil de manejar. Por lo menos llegaste a tiempo, aunque fuera con retraso. Entiendo por qué estarías molesto con tu compañero, no es fácil lidiar con eso. La alarma nunca sonó el primer día de universidad. La primera clase del día era una en la que te dejarían inmediatamente si no venías al día de orientación. Me desperté unos 10 minutos antes de que comenzara por total coincidencia. Terminé haciéndolo, pero como estudiante de primer año me asustó mucho. Ese primer día de clase puede ser un caos. Recuerdo que también llegué de milagro a una clase importante. El reloj no sonaba, y me desperté a última hora, apenas a tiempo. La presión de ser un novato, junto con el miedo a perder la clase, es bastante intensa. Pero al final, todo salió bien, y aprendí a tener mucho más cuidado con mi despertador. Este empieza horrible, pero termina triunfante. Una vez me quedé dormido para un examen que equivalía al 50% de mi nota. Obtuve una buena calificación en la clase, pero un 0 en esto significaba que tenía una calificación reprobatoria que, en este caso, significaba que no me iba a graduar a tiempo. Me quedé dormido porque no me sentía bien y el medicamento que tomé me hizo dormir hasta que sonó la alarma. De todos modos, le rogué a mi profesor que me dejara hacer el examen después del hecho. No. Me quedé destrozado. Entonces recordé que había actuado toda mi vida. Lo ensayé mentalmente, fui a la oficina del decano y tuve un falso colapso mental que habría hecho que Meryl Streep me mirara y dijera maldita sea, ella es buena. Cambió mis cosas y llegó a un punto donde ni siquiera necesitaba esa clase para graduarme. El fracaso no importó. A veces las cosas no salen como esperamos. Una vez, llegué tarde a un examen que valía la mitad de mi nota. Me había sentido mal y el medicamento me hizo dormir más. Al final, el profesor no me dejó presentarlo. Me di cuenta de que había estado actuando toda mi vida. Fui a la oficina del decano, hice una actuación creíble y, sorprendentemente, cambiaron mis requisitos para graduarme. Todo salió bien al final. Me dijeron que tenía una reunión a la que asistir. Mi jefe me insistió en que no llegara tarde, así que, naturalmente, ¿qué hago? Despierta tarde. Me apresuro a vestirme y llego a mitad de la reunión. Me llaman para pararme frente a la pizarra y explicar algunas cosas. Al salir de la reunión noto que mi camisa estuvo al revés todo el tiempo. Eso me recuerda a una vez que llegué tarde a una presentación importante. Me vestí rápidamente y cuando entré, noté que todos me miraban raro. No tenía idea de por qué hasta que vi mi reflejo en una ventana y me di cuenta de que mi camiseta estaba al revés. Fue un poco embarazoso, pero como siempre, hay que tomarlo con calma. Al final, nadie parecía prestarle atención a eso.
Lo peor para mí son aquellos en los que en realidad no me quedé dormido, sino que soñé que me quedaba dormido. Estos apestan porque me despiertan sobresaltados, como a las 3:30 de la madrugada de un martes, y no podré volver a dormirme debido al mensaje "me quedé dormido". ¿Sentimiento? Creí que era la única persona con esos sueños. Me suceden con frecuencia, especialmente antes de días importantes en los que deben realizarse negociaciones cruciales. Me desperté 10 minutos después de que comenzara el examen final de la universidad. Corrí al salón de clases y llegué allí a los 25 minutos del examen. Afortunadamente, siempre he sido un evaluador muy rápido, para bien o para mal, y terminé a tiempo. Obtuve una B. Eso me pasó una vez. Tenía un examen importante y me quedé dormido. Desperté justo cuando ya había empezado. Corrí a clase y llegué cuando ya habían pasado casi media hora. A pesar de eso, logré responder todas las preguntas rápido y pasé. Al final, saqué un B. A veces, el estrés hace que saques lo mejor de ti. Realmente solo tengo uno. Soy bastante bueno para levantarme. Pero una vez, cuando era más joven, me desperté, me di cuenta de que me había quedado dormido y sentí tanto pánico al intentar prepararme que mi madre simplemente me dejó quedarme en casa. Realmente odio llegar tarde. Entiendo eso. Una vez, también llegué tarde a la escuela y fue un desastre. Me desperté tarde y corrí como loco. Al final, mi mamá me dejó quedarme en casa. A veces es mejor no estresarse. Digo, nadie quiere ser el que llega tarde, pero a veces la vida pasa. Simplemente tomé un día para relajarme. Ok, este no era yo, pero fui parte de la experiencia. Tomé una clase de historia del Holocausto en mi segundo año en la universidad. Fue una clase bastante desafiante y no estaba muy preparado para el examen final. La clase era un seminario, así que tuve que sacar una B para avanzar y tomar clases más avanzadas. Iba a entrar con una B, así que no hace falta decir que estaba nervioso. El examen era a las 9 de la mañana en una de las pequeñas salas de conferencias del campus. Por lo general, los exámenes se realizan en grandes gimnasios con entre 500 y 800 personas. Sin embargo, el profesor iba a realizar el examen él mismo, así que lo reservó por separado. Aproximadamente a las 8:45 de la mañana, toda la clase, los 26, estaban esperando afuera del edificio. Alrededor de las 8:55, el personal de seguridad llegó a la puerta y dijo: "Veo que están programados para un examen, pero no hay nadie más aquí todavía". Nos dejó entrar y todos subimos a la sala de conferencias donde estábamos escribiendo y comenzamos a esperar. Y seguimos esperando, 9:15, 9:30, 10, 00, 10:30. En ese momento la gente empezó a irse porque tenían otros exámenes. Algunos tenían vuelos porque era su último examen. Me quedé hasta el mediodía solo para estar seguro porque era mi último examen y me quedaría en la ciudad, durante el verano. Alrededor de la 1:30 de la tarde todos recibimos un correo electrónico del profesor, resulta que se quedó dormido y realmente lo lamentó. En pocas palabras, fui al examen B y obtuve una B. No hay quejas. Curiosamente, el pinchazo tenía un puesto titular así que todavía está enseñando. De hecho, voy a visitar la escuela la próxima semana, así que nos reuniremos para jarra de cerveza. La historia que cuentas es bastante interesante. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como se planean. Tuve una experiencia similar en la universidad, donde un profesor llegó tarde a un examen. Todos esperábamos en clase y la tensión aumentaba. Al final, todo resultó bien y la presión se alivió. A veces, esos momentos inesperados crean historias divertidas para recordar más adelante. Es genial que se reúnan para una cerveza. Más divertido. Tenía muchas ganas de que llegara el fin de semana. Me desperté con el cálido sol y el canto de los pájaros, simplemente descansando en la cama un sábado por la mañana cuando sonó el teléfono. Era trabajo. ¿Estás enfermo? ¿Vienes hoy? Yo es sábado. Trabaja no, es viernes. Mierda, estaré allí en 30. Se rieron mucho. Me pasó algo similar una vez. Me desperté en un lunes soleado, pensando que era fin de semana. Me quedé en la cama disfrutando el momento. De repente, el teléfono sonó. Era mi jefe preguntando si iba a llegar. Le dije que estaba libre y él, riéndose, me corrigió: es lunes. Me vestí a toda prisa, pensando que había arruinado todo. Al final, todos se rieron. Tenía un vuelo a las 5:45 de la madrugada a Las Vegas. Para tomar ese vuelo tendría que haberme levantado a las 3 de la madrugada.
Sabía que me resultaría difícil, así que me quedé despierto y fui al aeropuerto alrededor de las 2 de la madrugada. Pensé que simplemente bebería cerveza en mi camioneta hasta que fuera hora de entrar. Llegué alrededor de las 4 de la madrugada y luego me quedé dormido. Me desperté con el sol y el sonido de los motores a reacción y los aviones despegando. Perdí mi vuelo. Por suerte pude subirme a otro, solo tuve que esperar unas horas más. Me pasó algo parecido una vez. Tenía un vuelo temprano y pensé que era mejor quedarme despierto. Al final, me quedé dormido en el coche y me desperté cuando ya era muy tarde. Aunque me perdí el vuelo, no pasó nada grave. Solo tuve que esperar un rato más y al final terminé llegando a mi destino. A veces, lo mejor es simplemente relajarse y no estresarse demasiado por esos detalles. De hecho, acabo de tener el mío hoy. Me quedé dormido y llegué una hora tarde al trabajo, estoy en el ejército. Me reprendieron bastante, tuvieron que enviar a alguien a mi residencia y golpear mi puerta. La alarma no sonó. A veces pasa, te despiertas y piensas que es más temprano. Recuerdo una vez que también llegué tarde a una reunión importante por culpa de un despertador. Mis compañeros se molestaron un poco, pero al final solo fue una anécdota. Todos entendemos que a veces las cosas no salen como planeamos. Solo hay que aprender y seguir adelante. Mi peor experiencia al quedarme dormido tuvo que ser cuando falté a la corte por una multa por exceso de velocidad y terminé con una TLC. Esto fue antes de los teléfonos móviles y la única forma que tenía de levantarme era un despertador. Durante la noche mi casa se quedó sin electricidad y mi despertador se puso a parpadear a las 12 una y otra vez. No hay nada peor que despertarse a las 9 de la mañana y darse cuenta de que llega una hora tarde a la corte. Llegué a la segunda sesión. El juez me regañó el trasero y terminé pagando más de $500 por una multa de $78. Eso suena complicado. Una vez, un amigo se quedó dormido y se perdió un examen importante. No había despertador, así que confió en que su alarma mental lo despertara. Al final, se despertó 3 horas tarde y solo pudo entrar como oyente. Tuvo que explicar a todos por qué llegó tarde. Aprendió la lección, siempre tener un plan B para despertarse. A veces, las cosas no salen como uno espera. Me contrataron para un trabajo nocturno de almacenamiento que comenzó a la 1 de la madrugada. En mi primer día, dormí mientras sonaba la alarma y no me desperté hasta las 5 de la madrugada. Por algún extraño milagro, no me despidieron y mi jefe se rió. A veces, las cosas no salen como planeamos. Recuerdo que una vez llegué tarde a un trabajo nuevo. El jefe parecía más divertido que enojado. Al final, no me despidió y aprendí a poner 2 alarmas. Es curioso cómo esos errores pueden ser más un alivio que un problema. Dormí durante un semestre en la escuela secundaria. Decidí mentirle a mi mamá sin decirle nada al respecto, y luego a mi maestro y al subdirector diciéndoles que estaba demasiado enfermo para venir. Terminé pudiendo recuperarlo durante mi periodo de almuerzo durante la siguiente semana más o menos. Realmente apestaba. Fue un rollo eso de dormirte en un examen. Recuerdo que un amigo hizo lo mismo en la secundaria. Dijo que estaba enfermo, y claro, el profesor le creyó. Al final tuvo que estudiar a toda prisa para el examen que recuperó en su hora de almuerzo. La presión fue brutal, pero al menos no le dio el drama a su mamá. A veces es mejor asumir lo que pasó. Mi calendario de exámenes finales cuando estaba en la escuela secundaria era súper extraño. Algo así como el primer día fueron los exámenes del quinto y segundo periodo, el segundo día el tercero y el cuarto, luego el primero y el sexto. Entonces en mi quinto periodo tuve psicología. Y pensé que no tenía psicología hasta el martes porque pensaba que mi hora de almuerzo era a las 5 y no a las 4. Me equivoqué. Me desperté a la mañana siguiente y mi mamá gritaba y golpeaba mi puerta para despertarme y decir que llegaba 30 minutos tarde a mi examen. Me apresuré, me cambié y conduje mi trasero medio dormido a la escuela para tomar mi examen final de psicología. Tengo un 85 cara condescendiente. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como uno espera. Recuerdo un examen similar, donde pensé que tenía tiempo de sobra. Me desperté tarde y corrí a la escuela, medio adormilado. Al final, terminé aprobando, pero la adrenalina del momento fue intensa. Irónicamente, esos momentos inesperados son los que más se quedan grabados en la memoria. Al final, un 85 no está nada mal. Terminé tarde al trabajo.
Afortunadamente, trabajo con algunos buenos amigos, así que no tuve demasiados problemas. Pero cuando te despiertas aproximadamente 2 horas después de que se supone que debes abrir una tienda, llegas allí y encuentras varias entregas matutinas que quedaron afuera enfrente a la puerta, entrarás en pánico. Una vez llegué tarde a trabajar porque me quedé dormido. Mis compañeros, que son buenos amigos, no me dejaron pasar un mal rato. Al llegar, vi varios pedidos de la mañana afuera de la tienda. En ese momento, el pánico fue real. Pero mis amigos me ayudaron a organizar todo rápidamente y, al final, todo salió bien. A veces, la ayuda de amigos hace que las cosas sean más fáciles. Tuve una gran reunión en el trabajo, como el CEO en la llamada y tengo que informar sobre números, avances, defectos, etc. La reunión fue a las 9, me desperté a las 8:30. Sin ducha, sin café, se puso algo de ropa y corrió al trabajo. 110 en la autopista durante todo el camino hasta allí, pasé la última señal de alto, despejado en ambos sentidos, estacioné en uno de los espacios para discapacitados, subí corriendo las escaleras hasta mi escritorio para iniciar sesión y unirme a la llamada. Observé que mi jefe no está en su escritorio, mi equipo no está allí burlándose de mí. El equipo que estaba en la cancha se sorprendió al verme, miró mi calendario, es sábado. A veces la presión puede hacernos olvidar cosas básicas. Una vez tuve una reunión importante un viernes y, por alguna razón, me levanté tarde. Salí corriendo, llegué y me di cuenta que era sábado. La cara de mis compañeros fue un poema. Me reí de la situación, aunque en ese momento se sintió muy mal. A veces es bueno no tomarse la vida tan en serio. Tuve un examen psiquiátrico hace unos años. Me desmayé en mi libro de texto babeando con una jarra de café frente a mí. Me desperté 30 minutos tarde. Salí corriendo de la casa con un suéter sucio y jeans desgastados. Tropecé con el auto y reservé el doble de tiempo para ir a la escuela durante la nevada fresca. Se deslizó por una serie de pasillos húmedos y asomó por la ventana de nuestro salón de clases. Todos los estudiantes estaban sentados y hablando confundidos. Me senté en el asiento habitual donde un par de compañeros me informaron que el profesor no estaba por ningún lado. En ese momento llegué más de 1 hora tarde a la final. Finalmente apareció el profesor y nos dio un final truncado que logré aprobar. Una vez tuve un examen final de psicología y me quedé dormido con el libro en la cara. Me desperté 30 minutos tarde, así que salí corriendo de casa con un suéter viejo y unos jeans rasgados. Conduje rápido por la nieve y llegué a la escuela. Miré por la ventana y vi a mis compañeros confundidos. Me senté y me dijeron que el profesor no había llegado. Al final, apareció y el examen fue más corto, pero lo pasé. En mi segundo semestre de universidad, mi compañero de cuarto y yo nos quedamos despiertos toda la noche para estudiar para nuestro examen de Química 2. Eran alrededor de las 6 de la mañana y pensé, oye, tomaré una siesta antes de clase. La clase comenzó a las 8 de la mañana, así que pensé que podría dormir aproximadamente 1 hora. Terminé despertándome alrededor de las 8:20 de la mañana. Cuando llegué a clase eran casi las 8:30 de la mañana, lo que me dejó unos 20 minutos para terminar toda la prueba. Obtuve un 19% en esa prueba. Terminé aprobando con una B porque mi profesor efectivamente estaba dando calificaciones aprobatorias después del examen final. Esos fueron mis profesores el semestre pasado aquí. Eso me recuerda a una vez en la universidad. Estudié toda la noche con un amigo para un examen. Pensé que podría dormir un rato antes de la clase. Al final, me desperté tarde y solo tuve unos minutos para terminar el examen. Obviamente, me fue mal. Pero al final, pasé la materia gracias a la generosidad del profesor. A veces, las cosas no salen como planeas, pero hay formas de salir adelante. En la clase de cálculo normalmente me recostaba en mi escritorio a primera hora del viernes, día del examen, porque nunca llegábamos al examen hasta 20 minutos después. Bueno, me quedé dormido con bastante facilidad y esta vez me quedé dormido. Nadie me despertó. Como no hasta que la maestra estaba haciendo las maletas para salir del trabajo. Simplemente se levantó, me dio unos golpecitos en la cabeza, dijo, que tengas buenas noches, JSHTLS y salimos por la puerta. Supongo que pensó que su broma era lo suficientemente buena como para darme 100 en la prueba en la que dormí todo el día. Eso suena como un día interesante en clase. A veces, caer en un sueño profundo puede tener sus ventajas. El profesor tuvo buen sentido del humor al dejarte con un 100. No sé si hubiera tenido esa misma suerte, pero al menos es una anécdota divertida. Al final, esos momentos son los que recuerdas más, aunque no sean los más comunes.
Pasé el fin de semana acampando y bebiendo. Principalmente bebiendo. Hacía calor. 3 noches seguidas de desmayarme borracho mientras salía el sol y despertarme con mi hermano entregándome una cerveza justo antes de las 10 de la mañana. Es posible que haya dormido 8 horas en 4 días. Llegué a casa y me quedé dormido, puse la alarma para que sonara 12 horas más tarde, a las 10 de la noche, trabajaba de noche. Dormí 17,5 horas. ¿Llegué 4 horas tarde al trabajo? Nunca en mi vida he dormido tanto. Suena como un fin de semana intenso. Pasar el rato de camping con cerveza siempre puede llevar a esas noches largas. Dormir tan poco y luego necesitar dormir tanto después es algo que a muchos les ha pasado. Al final, a veces el cuerpo exige más descanso del que creemos. Y claro, la falta de sueño puede causar problemas, como llegar tarde al trabajo. A veces, simplemente hay que tener cuidado con esos planes. Técnicamente, no me quedé dormido directamente, pero llegué tarde a mi examen final de inglés de la escuela secundaria. De hecho, pensé que tendríamos el examen un día después y que nos reuniríamos para revisar las cosas ese día, un poco más tarde de la hora en que comenzarían los exámenes finales. No tenía ganas de levantarme de la cama, así que, medio dormida, llamé a mi amiga. ¿Vas a ir a la escuela hoy? Sí. ¿Quieres compartir el viaje? Claro, pero no sé si terminaremos al mismo tiempo. Terminado. Con el examen. ¿Examen? ¿Hoy? ¿No estamos repasando? No, hoy es el ABI, dentro de media hora. Oh mierda, diles que estaré allí pronto. Fue un momento tenso. Pensé que tenía más tiempo, pero al final fue un madrazo. Llamar a mi amigo y darme cuenta de que era el examen final me hizo sentir un poco estúpido. Aceleré, llegué tarde y, por supuesto, todos me miraban. A veces, lo simple es que simplemente subestimas el tiempo. Al final, pasó, pero fue una lección sobre la importancia de revisar el calendario. No fui yo, pero mi padre tuvo un accidente en una base aérea de la NASA. Al parecer, lo golpeó un nuevo interno, que llegaba tarde a su primera pasantía. Mi papá está en una situación difícil, pero realmente no puedo imaginar lo horrible que debe haber sido para el interno. Es una situación complicada. Tu papá probablemente se sintió mal, pero el pobre interno también debe estar lidiando con un montón de sentimientos. Empezar en un lugar así ya es estresante, y tener un accidente en su primer día no debe ser fácil. Espero que ambos estén bien y aprendan de esto. Me quedé dormido y me desperté 10 minutos antes de un examen de baile a las 9 de la mañana. Por suerte vivía cerca, así que corrí hasta allí y llegué justo a tiempo. Desafortunadamente, tuve conjuntivitis y no tuve tiempo de arreglarme, por lo que apenas pude ver todo el asunto. A veces las cosas no salen como planeamos. Recuerdo una vez que me desperté tarde para un examen importante. Salí corriendo y llegué justo a tiempo, pero tenía los ojos irritados y no podía ver bien. Era frustrante, pero al final lo logré. A veces, tienes que improvisar en situaciones así. Iba a visitar a mi asesor en el campus esa mañana y normalmente me ducho la noche anterior, pero esta vez decidí ducharme por la mañana. Me quedé dormido y no tuve la oportunidad de ducharme, lo que significó que no tuve la oportunidad de ir, lo cual es bueno ya que un estudiante decidió andar apuñalando a la gente ese día en el campus. Es curioso cómo a veces las cosas no salen como planeamos. Tenía la intención de ver a mi asesor, pero por un cambio de rutina, terminé sin ducharme y sin salir. Al final, creo que fue mejor, ya que ese día hubo un incidente terrible en el campus. A veces, parece que el universo intenta protegernos de alguna manera. No yo, sino mi amigo. Nuestra universidad fue evacuada durante el periodo navideño debido a una fuerte inundación. Todos los estudiantes fueron evacuados y enviados a casa desde el campus. No había electricidad ni en el campus. Mi amigo se despertó en completa oscuridad y silencio en su edificio. Todos se habían ido sin despertarlo. Muy parecido a Rick Grimes despertando en el hospital al comienzo de TWB. Eso suena bastante intenso. Mi amigo se encontró solo y sin saber qué había pasado. Imagínate despertar en medio de la nada, sin luces ni ruido. Debió ser raro y un poco aterrador. Al final, tuvo que salir y buscar a los demás. Me pregunto cómo se sintió al salir y ver que todo estaba desierto. Esas cosas a veces pasan de formas extrañas, sobre todo en épocas festivas. Estaba de vacaciones en Turquía.
Habíamos volado a Estambul y yo planeaba tomar un tren a Ankara la mañana siguiente a las 8, así que puse una alarma para las 6. Resulta que hay una diferencia horaria de 2 horas con respecto a donde vivo, y no había ajustado mi alarma para eso. No ajusté mi alarma y, claro, me desperté tarde. Miré el reloj y ya eran las 8:15. Tuve que apurarme y salir corriendo hacia la estación de tren. Al final, logré tomar el siguiente tren, pero fue un buen susto y una lección sobre los usos horarios. Ahora siempre reviso esas cosas antes de viajar. Entonces tuve este examen importante que tenía que estudiar, y consta de todas las materias principales que he aprendido desde mi primer año de secundaria hasta el tercer año, que es el último. Y la noche anterior al examen creo que olvidé poner la alarma. Y al día siguiente me desperté a las 9:30 de la mañana y esa era la hora a la que comienza la prueba. Entré en pánico y traté de llegar a tiempo, pero ya era demasiado tarde. Les rogué que me dejaran hacer la prueba y por suerte me dejaron hacerla en la noche. A veces, las cosas no salen como planeas. Recuerdo cuando también me pasó algo similar. Tenía un examen muy importante y, por alguna razón, no puse mi alarma. Me desperté tarde y pensé que había perdido la oportunidad. Al final, logré explicarlo y me dejaron hacerlo más tarde. Fue un alivio, pero definitivamente no fue la mejor forma de prepararme. Solo hay que aprender de estas experiencias. Tarde para el juego, pero esto me recordó uno de mis momentos de mayor orgullo como estudiante universitario. La mañana de mi examen final de cálculo de primer año a las 8 de la mañana. Mi alarma de alguna manera no sonó y me desperté a las 8:10 después de estudiar hasta altas horas de la noche. Corrí a clase, al borde de las lágrimas, y irrumpí en el aula de los examinados hacia mi increíble y perfecto profesor, quien dijo con calma, Blackbeamburger. Me preguntaba dónde estabas. Aquí tienes. Buena suerte. Así que me senté y tomé cada segundo del resto del periodo de examen para terminar el examen. Me fui pensando que estaba arruinado y de hecho obtuve la calificación más alta en el examen de la clase. Veme, emoticono cara sonriente. Me recuerda una vez que llegué tarde a un examen de matemática. Me desperté 10 minutos después de que empezara. Corrí hasta el aula, todo agitado. El profesor, tranquilo, me dijo que no había problema y me pasó el examen. Estuve muy nervioso, pero logré hacerlo. Al final, pensé que había ido mal, pero saqué la mejor nota de la clase. A veces, las cosas salen bien, aunque no parezca. Me quedé dormido para un final de historia americana en la universidad. Era la mañana después de mi cumpleaños número 21. Llegué unos 30 minutos tarde, desaliñada, y le expliqué al profesor que la noche anterior era mi cumpleaños número 21. Afortunadamente, me dejó tomarlo y solo por el tiempo restante de clase, más allá de lo justo. Estaba basado en un ensayo y mi frase final decía algo así como todo salió bien. Estados Unidos venció a los británicos. Dios bendiga a Estados Unidos. No recuerdo lo que obtuve en la final, pero creo que terminé con una C y en general. Una vez, llegué tarde a un examen de historia americana. Había sido mi cumpleaños número 21 la noche anterior y me desperté desarreglado. Le expliqué al profesor y, afortunadamente, me dejó presentar el examen, pero solo con el tiempo que quedaba. Era un ensayo y terminé con algo como todo salió bien, Estados Unidos venció a los británicos. Dios bendiga a América. No recuerdo qué nota saqué, pero creo que acabé con un CI. Lo de la cinta es una tontería. Me alegro de que ninguno de mis tripas escolares haya intentado usarlo, porque hay literalmente docenas de escenarios que pueden hacer que la cinta se rompa sin escaparse y no te creerán. Es curioso cómo la gente puede aferrarse a ideas tontas. Recuerdo que en la escuela algunos hablaban de hacer trucos con cinta. Nunca entendí la necesidad de arriesgarse así. Al final, todos terminamos en situaciones en las que tuvimos que explicar lo inexplicable, y siempre era una molestia. La verdad es que a veces conviene más no meterse en líos y simplemente pasar el rato. Había faltado demasiados días a la escuela y no me permitieron regresar a la universidad, y el día de mi examen final, me desperté una hora antes de lo que se suponía que debía llegar. El autobús salió alrededor de las 2:5 horas para llegar a la universidad en ese momento. Los llamé y les pregunté si podía llegar tarde y simplemente se disculparon y dijeron que no, que había faltado demasiados días. Lo llevo de nuevo a estar demasiado exhausto porque estuve enfermo durante mucho tiempo, joven y estúpido también, y falté a la escuela porque trabajaba a tiempo completo e iba a la escuela en Seattle, lo que me llevó una eternidad en los autobuses. Ojalá pudiera volver atrás y rehacerlo a veces, pasan cosas. Es una situación complicada. A veces la vida se apila y las decisiones no son las mejores.
Trabajar y estudiar al mismo tiempo puede ser abrumador. A todos nos ha pasado perder oportunidades por no poder manejarlo todo. Es normal mirar atrás y desear hacer las cosas diferentes, pero también es parte del aprendizaje. Al final, esas experiencias nos moldean, aunque duelan un poco. Después de derrotar a los de Adites, el sabio me dio la poción necesaria para dormirme hasta que despertara en el momento adecuado, pero me advirtió que no tomara demasiada. Me distraí y tomé demasiadas gotas. Cuando desperté, el mundo había sido destruido. Dormí mucho tiempo. Aunque solo en Europa. Fue una locura. Me acuerdo de un amigo que una vez se durmió en una fiesta y se perdió todo. Cuando despertó, ya era de día y solo quedaban unos pocos. Resulta que se había perdido el mejor momento de la noche. Le dijimos que no podía dormir tanto, pero siempre le valía. Al final, a todos nos quedó esa anécdota del dormilón. A veces, uno se pierde de lo más interesante. Me desperté 30 minutos después de que comenzara mi final. Vivo a 20 minutos del campus, así que cuando llegué allí, solo quedaban como 30 minutos para realizar el examen. Por suerte, fui muy amable con el profesor y me dejó terminarlo durante su horario de oficina. A veces pasan cosas raras. Una vez también desperté tarde para un examen. Corrí y llegué justo a tiempo, pero solo pude hacer algunas preguntas. Tuve suerte, el profesor era comprensivo y me permitió terminarlo otro día. Esos momentos son estresantes, pero al final todo se resuelve. Regularmente me quedo dormido, pero no recuerdo un caso específico que se haya destacado. Muchas veces las consecuencias son malas, pero también es tan común que no es realmente fuera de lo común. Sin embargo, una vez, que creo que fue divertida en retrospectiva, había hecho planes con algunos amigos para consumir hongos. Acordamos el sábado a las 2 en punto. El sábado, alrededor de las 10 de la noche, me di cuenta de que mis amigos tal vez se referían a las 2 de la tarde en lugar de las 2 de la noche. Revisé mi teléfono y tenía muchas llamadas perdidas. Simplemente nunca pensé en la posibilidad de que nos encontráramos a las 2 de la tarde, ya que sería un momento extraño para encontrarnos, todavía estaba durmiendo a esa hora. Las 2 de la noche simplemente parecía lógico. Una vez me pasó algo parecido. Hicimos planes para salir a comer a la tarde, pero en mi cabeza pensé que era en la noche. Me desperté a las 10, mirando el reloj, pensando en lo tarde que era. Miré mi teléfono y tenía mensajes de mis amigos preguntando dónde estaba. Resulta que ellos sí se referían a la tarde. Al final, me perdí la comida, pero la anécdota fue divertida para todos. Al menos llegaste al aeropuerto. Estaba viajando fuera del país con un grupo grande de personas, unas 25, y llevábamos 6 meses preparándonos para el viaje. Reuniones periódicas sobre qué llevar, cuál era el itinerario, etc. Nuestro vuelo salía a las 5 de la mañana y puse 2 alarmas para asegurarme de no quedarme dormido. Llegué al aeropuerto a tiempo y de hecho fui el último del grupo en llegar, o eso pensé. Resulta que una persona condujo hasta el aeropuerto equivocado. El aeropuerto al que fueron estaba a 2,5 horas de todo el estado. 6 meses de planificación y no se dieron cuenta de qué aeropuerto salíamos. Perdieron el viaje y desperdiciaron $1.500. Eso es una pena. Preparar un viaje así y que alguien se equivoque de aeropuerto es frustrante. Se siente como un gran esfuerzo tirado a la basura. Imaginarse todo el tiempo y el dinero invertido solo para que una persona haga algo tan básico. Al final, aunque llegaste a tiempo, el ambiente se siente diferente sin esa persona. A veces, solo hay que reírse de las situaciones. Oh, no. Me recordaste la vez que llegué al aeropuerto un día antes para tomar mi vuelo. Vivo en el extranjero y estuve en casa para Navidad. Mis pobres padres se habían levantado a las 4 de la mañana para llevarme al aeropuerto. Me sentí muy avergonzado cuando tuve que llamarlos y pedirles que dieran la vuelta y me recogieran. Afortunadamente estamos a 20 minutos en coche del aeropuerto. Eso me recuerda a una vez que también llegué muy temprano al aeropuerto. Tenía que volver a mi ciudad después de unas vacaciones. Mis amigos me dejaron en la terminal y, al llegar, me di cuenta de que el vuelo era al día siguiente. Tuve que buscar un café para pasar el tiempo y al final me sentí un poco tonto. Al menos tenía buena compañía en ese café. Cuando estuve en Europa durante un semestre, 2 niñas no entendían el reloj de 24 horas. Entonces su boleto decía 6:30, por lo que calcularon que el vuelo debía salir a las 6:30 de la tarde, 6:30. Llegan al aeropuerto por la tarde, 10 horas después de la salida del vuelo.
Me acuerdo de una vez que un amigo confundió el horario de un tren. Tenía que salir a las 7 de la mañana, pero pensó que era por la tarde. Se pasó la mañana durmiendo, y cuando se despertó, vio que había perdido el tren. No le quedó más que esperar horas por el siguiente. Aprendió la lección de revisar bien los horarios. No estoy seguro de si este es el lugar adecuado para esto, pero vivía a una cuadra de donde sucedió esto. Me desperté alrededor de las 6 de la mañana después de escuchar los disparos y le pregunté a mi novia si eran disparos. Ella me dijo que eran solo fuegos artificiales y que debía volver a la cama. Lo leímos en el periódico al día siguiente. Una de las personas a las que dispararon había sido mi cajera en Madison Market aproximadamente una semana antes. Todavía tienen una bola de discoteca en su honor. La vida es bastante loca. Es lamentable cómo algunas personas eligen enfrentar el aburrimiento de la vida. Ojalá en el futuro podamos eliminar el estigma relacionado con los problemas de salud mental y brindar a todos la asistencia necesaria. Este suceso ha evidenciado la necesidad de apoyo para quienes padecen trastorno de estrés postraumático. No es una historia de haber dormido demasiado, pero cuando mi hermano tenía aproximadamente 11 años solía levantarse a las 5 de la madrugada y terminar todas sus tareas escolares temprano, nos educaban en casa. Para ahorrar tiempo, dejó un paquete de cereales en su escritorio y leche en el alféizar de la ventana. Una mañana se levantó, desayunó en su escritorio y se puso a estudiar. Por alguna razón salió a la cocina y vio que eran las 2 de la madrugada. Volvió a la cama. Eso pasó en casa de mi hermano. Se despertó a las 5 de la mañana para estudiar, como siempre. Pero cuando salió a la cocina, se dio cuenta de que en realidad eran las 2 de la mañana. Debió haberse confundido con la hora y regresó a la cama. A veces esas cosas pasan cuando te levantas muy temprano. Es curioso ver cómo la mente juega trucos. Al final, su tiempo de estudio se convirtió en un par de horas extra de sueño. Esto me pasó en la escuela secundaria. Me quedé dormido mientras estudiaba, me desperté a las 10:30, pensé que llegaba muy tarde a la escuela. Me duché, me vestí, me preparé para correr a clase, la escuela estaba al otro lado de la calle de mi casa. Salí y noté el canto de los grillos. Y el estacionamiento de la escuela vacío. Pensé que había dormido más de un día y me perdí todo el día escolar hasta que revisé la fecha en el canal de guía de televisión. Eso me pasó una vez en el colegio. Estaba estudiando y me quedé dormido. Me desperté pensando que era tarde, así que me duché y me vestí rápido. Salí corriendo para la escuela, que estaba justo al cruzar la calle. Al salir, escuché los grillos y vi el estacionamiento vacío. Pensé que había dormido todo un día, pero al checar la fecha en la tele, me di cuenta que era solo de noche. Recuerdo que en la escuela primaria tenía que levantarme para prepararme antes del amanecer. Hubo un par de veces que me desperté. Me lavé los dientes y me puse el uniforme escolar antes de darme cuenta de que era medianoche. Siempre nos reíamos de nuestra hermana pequeña cuando se quedaba dormida por la tarde antes de la cena. Entraba corriendo a la cocina, con los ojos muy abiertos y nerviosa, porque se había pasado de la hora. Una vez, escuchamos la puerta cerrarse un domingo por la mañana y, unos minutos después, el timbre sonó. Allí estaba ella, como si hubiera salido de la cama de un salto, con su mochila. El invierno era genial, ya que su despertador era analógico y no había distinción entre mañana y tarde. En la escuela secundaria me quedé dormido la noche antes del gran partido de fútbol, me desperté a las 5:30 y estaba realmente confundido porque me desperté cuando estaba tan cansado. Me tomó 2 horas descubrir por qué el cielo se estaba oscureciendo. Nunca se le perdonó demasiado por perderse el gran partido. Era el día del gran partido de fútbol en el colegio. Me quedé dormido la noche anterior, agotado. Me desperté a las 5:30 y no entendía por qué. Pasaron 2 horas antes de darme cuenta de que el cielo se oscurecía. Nadie me dejó olvidar que falté al juego. Aunque era un error tonto, definitivamente nunca lo superé. Algo similar sucedió hace 2 años en la universidad. Me desperté poco después de las 3 de la madrugada, lo interpreté erróneamente como poco después de las 8 de la mañana. Tenía una clase a las 8:15 de la mañana en el campus, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Arrastrado el culo, llegué a la escuela. La puerta está cerrada. Comprobé la hora y eran como las 3:50 de la madrugada. Terminé estudiando hasta las 8 de la mañana. Esto fue en el Círculo Polar Ártico a finales de la primavera. No puedes confiar en el sol ya que las 4 de la madrugada son lo mismo que las 4 de la tarde. Me pasó algo similar en la universidad hace un par de años.
Me desperté un poco después de las 3 de la mañana, creí que eran más de las 8 de la mañana. Tenía clase a las 8:15 y la escuela quedaba a 1 kilómetro. Corrí y al llegar, la puerta estaba cerrada. Miré la hora y eran las 3:50 de la mañana. Al final, me quedé estudiando hasta las 8 de la mañana. En el círculo ártico, no puedes confiar en el sol. Me desperté 30 minutos después de mi clase de 70 minutos y ese día había un examen. Aún así tuve que caminar 15 minutos en la nieve para llegar a clase desde mi departamento. Llegué allí y tuve que caminar hasta el frente, una de esas grandes salas de conferencias con asientos elevados, para recoger mi examen. Mi amigo también se acercaba para entregar su examen. Cuando nos cruzamos, me preguntó si quería almorzar y yo dije, amigo, acabo de llegar. Todavía obtuve un 95 y me sorprendió que todavía hubiera otras personas terminando el examen. Cuando entregué el mío. Quiero decir, el profesor prácticamente nos dio las preguntas del examen en el paquete de revisión. La oceanografía era una broma. A universidad. Desperté apenas 10 minutos después de iniciar mi examen final de química general, tras una larga noche sin dormir. Tomé un lápiz y mi calculadora, y corrí hacia el aula. Al llegar, el profesor me recibió con tranquilidad y me entregó el papel del examen, explicándome las indicaciones. Sorprendentemente, logré sacar un 80 en el examen y, al final, obtuve una A en la materia. De manera similar, me quedé dormido durante una clase en la que se suponía que debía presentar nuestro proyecto final. Me desperté y corrí a clase cuando me di cuenta de la hora que era y llegué con mi grupo casi terminando de presentar. Pude presentar las últimas diapositivas y el profesor me dio todo el crédito. Esto ocurrió recientemente. Durante las semanas previas al día de la presentación, el profesor insistió en la importancia de llegar al aula 15 minutos antes como una cortesía hacia los demás miembros del equipo, además de preparar la exposición. En ese momento pensaba, ¿quién se atreve a llegar tarde en un día así? Sin embargo, hubo un corte de luz durante la noche por una tormenta y mi teléfono no se cargó, lo que resultó en una llegada tardía de 1 hora y 20 minutos, vistiendo una camiseta de pijama y jeans. Afortunadamente, el grupo no se enojó. Mi escuela profesional tiene diferentes departamentos y cada uno tiene sus propias reglas y personalidades. Si bien algunos pueden ser muy estrictos con los exámenes, otros son más laxos. Mi amigo se quedó dormido en nuestro primer examen. Más tarde me dijo que tenía tanto miedo de hablar con el departamento que temblaba mientras caminaba hacia su oficina. Afortunadamente, el examen fue en un departamento conocido por ser muy tranquilo y lo tomó esa misma noche con la promesa de que no haría trampa. Solo puedo imaginar que si hubiera sido en un departamento más estricto, habría implosionado. Por lo que se puede observar, la situación en esta institución es similar. El departamento de economía está extremadamente rígido y estresante, lo cual resulta sorprendente. Sin embargo, hay otros departamentos que son mucho más relajados y llevan un ambiente más tranquilo en su enfoque académico. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.